Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Bendiciones a todos, es un grato placer estar con ustedes una vez más en este interesante podcast Defendiendo mi fe con valentía, un medio el cual estamos haciendo desde hace unas semanas atrás con la finalidad de que podamos ser todos edificados. Defendiendo mi fe con valentía se transmite por Radio Armonía y les motivamos a que usted pueda ir a las redes sociales de Ministerio Armonía. Así es que usted lo puede encontrar a través de YouTube, de Facebook, de Spotify, de Apple Podcasts. Y ahí pueda darle seguimiento a esto que hemos estado haciendo. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y producimos este podcast desde Santo Domingo, República Dominicana. La semana pasada terminamos una serie de varios episodios que ustedes pueden buscar si no lo han visto todavía o no lo han escuchado, donde fue dando una respuesta a una pregunta y vimos varias ideologías, tendencias culturales, y la pregunta que estuvimos respondiendo es: ¿por qué es importante la apologética en el mundo actual? Muy interesante, les motivamos a verlo si no lo ha hecho. Y en este día estaremos hablando bajo el tema razones de por qué cristianos no defienden su fe. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y en este episodio traemos 3 razones que consideramos que son de aquellas, aquello que hace que muchos cristianos no defiendan su fe en un mundo que amerita que nosotros lo hagamos, y hemos demostrado aquí a través de los diferentes episodios de que la apologética, la defensa de la fe, es un mandato cristiano donde vemos que los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo, aparte de predicar el evangelio, el apóstol Pablo, y era una práctica común entre los apóstoles del Señor, por la sencilla razón de que ambas cosas permiten que la palabra de Dios sea mostrada. Cuando nosotros hacemos defensa de la fe, hemos hablado aquí también de que es como allanar el camino para la evangelización. Y hay momentos donde lo que amerita no es la evangelización como lo primario, sino la defensa de la fe, pero obviamente siempre tiene que estar en nuestra mente la evangelización, que es nuestra misión de hacer discípulos a todas las naciones. Y la primera razón que presentamos de por qué hay cristianos que no defienden su fe es la siguiente. Número 1, hay cristianos que dicen que defender nuestras convicciones niega el papel de la fe. Eso es algo que muchos dicen, y esto no es cierto, ya que la defensa de la fe se encarga de explicar la realidad de la verdad de Dios revelada en Cristo. Eso es lo que hacemos cuando defendemos a grosso modo. O sea, explicamos la realidad de la verdad de Dios revelada por medio de Cristo, que es el camino, Cristo, que sus enseñanzas son el fundamento de nuestra fe. Y nosotros, cuando hacemos defensa, lo que explicamos es la realidad de eso, de manera razonable. Pero somos conscientes de que es Jesús el que salva. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la obra activa del Espíritu Santo. La salvación viene del Señor y no es por nuestra razón. Estamos totalmente convencidos de esa realidad. Y es lo que la Biblia muestra. Nosotros
los que hacemos defensa de la fe, no podemos estar divorciados de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Esa es nuestra base. Y nosotros sabemos que quien salva es el Señor, quien convence es el Señor. Nosotros no convencemos a nadie. Cuando hay personas que son persuadidas por lo que nosotros le decimos, no somos nosotros. Es la obra del Espíritu Santo, es la redención del Señor, es la misericordia y la gracia de Dios que se está manifestando. Tito capítulo 3, del 5 al 6. Mire qué dice este texto, que yo creo que es muy importante para dejar claro de que no es cierto. No es cierto que cuando defendemos nuestras convicciones negamos el papel de la fe. Nosotros no vamos al diálogo y si lo hiciéramos de esa manera, estamos desenfocados, totalmente desenfocados. Tito 3 del 5 al 6 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dos cosas que quiero resaltar aquí de este texto para tumbar y mostrar de que no es cierto de que cuando defendemos nuestras convicciones negamos el papel de la fe, que de hecho la fe es lo que nos tiene en este camino. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, que es galardonador de lo que le buscan, dice la palabra. Y la Biblia establece que eso es un don de Dios. La fe es un don. Lo que nos tiene aquí es la fe. Y eso no lo producimos nosotros. Eso es un regalo de Dios. Entonces, dos cosas vinculadas al texto que acabo de leer de Tito 3, del 5 al 6. Número uno, la salvación no es por obra. Pablo enfatiza que la salvación no depende de méritos humanos. No es por meritocracia. No. Yo me lo merezco, voy a ser salvo. No. Sino es por la misericordia de Dios. La obra soberana del Redentor. La obra soberana de Dios, quien determina salvar a quien Él quiere. Y número dos, dice el texto también, habla del lavamiento de la regeneración. O sea, esa purificación espiritual que experimentamos, que es como una especie, el apóstol Pablo lo hizo la comparación con aquello que se hacía en el Antiguo Testamento, que era para la persona entrar en el pacto con Dios en el Antiguo Testamento, los hombres tenían que circuncidarse. Pues el apóstol Pablo, creo que en Gálatas, habla de que lo que ha pasado con nosotros es como una especie de una circuncisión, pero espiritual del alma. O sea, donde la parte, ese dominio de la carne ha sido quebrantado y ahora nos hemos unido a un pacto de gracia donde el Espíritu Santo es quien gobierna nuestras vidas y el Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad de Dios, es uno con la deidad de Dios, junto con el Padre y con el Hijo. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad que luego, más adelante, recuerden que yo siempre le dejo caer algo, vamos a ver cómo defendemos nuestra fe de aquellos que niegan la doctrina bíblica de la Trinidad. Pero eso es más adelante. El punto aquí es el siguiente. El lavamiento de la regeneración, y la renovación en el Espíritu Santo. Esa purificación espiritual, esa regeneración indica un nuevo nacimiento en Cristo. Es una transformación interna que solo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que somos conscientes de que la salvación depende del Señor. No es por obra, es por la misericordia de Dios. Es una obra no del razonamiento, sino es una obra del Espíritu Santo que ilumina nuestro razonamiento. Entonces, cuando Cristo llega a nosotros, nuestra vida experimentamos el nuevo nacimiento y ahí nuestro razonamiento es iluminado. Se nos quita la ceguera de los ojos, espiritualmente hablando, y podemos ver las cosas como Dios quiere que la veamos.
Como número dos, otra de las razones de por qué muchos cristianos no defienden su fe, número dos, algunos creyentes temen lo que otras personas puedan pensar de ellos. O sea, el temor a los hombres. Esa es otra razón. El temor a los hombres. Ahora bien, si luchas con el miedo a los hombres, bienvenido al club. Todos lo sentimos hasta cierto punto. O sea, bienvenido al club porque es algo normal que podemos sentir en momentos. Ahora bien, lo que no debe de ser normal en nosotros es que eso sea lo que nos frene, tanto para defender la fe, y aquí quiero agregarle, como también para evangelizar, para predicar el evangelio. Pero enfocándonos en la defensa de la fe, el problema es si eso es un impedimento. Y ahí se cumple lo que dice Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, la persona que le teme a los hombres está amarrado. Es como pondrá lazo, o sea, es como que está frenado. Es como que no, o sea, es muy peligroso para la vida cristiana caer en el engaño de temer a los hombres, porque eso se traduce en avergonzarnos del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Que aquellos que se avergüencen de él, él se avergonzará cuando venga en su reino. O sea, eso es sumamente peligroso. Sentir temor en momentos es normal. Claro que sí. Por ejemplo, un profesor universitario que esté cuestionando la fe, atacando la fe, es normal que yo como alumno sienta temor de hablar porque es mi profesor y demás. Es normal, pero en algún momento, con la ayuda de Dios, con la fortaleza de Dios, porque el versículo Proverbio 29-25 da la otra cara de la moneda. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. El día que temo, dijo el salmista, en ti confío. ¿Cuál es la clave para vencer el temor a los hombres? El confiar en Dios, en saber que a la hora de que yo le diga a ese profesor, con todo respeto, y le hable de mi fe, no soy yo. Tengo que confiar de que es Dios a través de mí, y de que Dios me dará la fuerza, y de que la sabiduría y las palabras oportunas las va a poner el Señor. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese versículo de Proverbios 29-25 es muy revelador, porque muestra que el miedo a la opinión de los demás puede atraparnos. Nos atrapa. Es un autoengaño, porque nosotros somos libres. Nosotros no somos esclavos de nada. Nosotros somos libres. Bueno, esclavos de Cristo, obviamente, pero no somos esclavos de otra cosa que no sea siervos del Señor. Y la verdadera seguridad está en confiar en Dios. Y es como yo he dicho en otros momentos, en episodios aquí, y he hablado cuando hablo del tema de apologética, que Dios me ha permitido hablar en iglesias y demás. ¿Por qué yo tengo que tener miedo si estoy en la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que temer? Que la verdad es que hay un ataque férreo contra el cristianismo, es cierto, pero nosotros confiamos en Dios. Nosotros lo que tenemos es que ir en oración. Nosotros lo que tenemos que pedir valentía. Tenemos que pedir sabiduría. Tenemos que pedir gracia de Dios. Y saber que al final la gente a quien rechaza es a Dios. Y Dios, tengo que confiar de que Dios va a respaldar esa acción que estoy tomando de defender mi fe en un momento determinado. Confiar en el Señor. No importa los vituperios, las burlas, los ataques. Nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor. Así que no hay razón para no defender la fe. El miedo no es razón para defender, para evitarnos el que defendamos nuestra fe. Porque ahí lo que está pasando es que nosotros no estamos confiando en Dios. ¿Quién dijo que Dios no puede cambiar un corazón duro de piedra y ponerlo un corazón de carne, que la Biblia hace alusión a eso? No, porque esa persona
esa persona es terrible, él odia al cristianismo. Pero miremos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un enemigo acérrimo de la fe cristiana, que daba su voto para que asesinaran cristianos y que se había propuesto eliminar el camino. ¿Y qué pasó con él? La gracia llegó y Dios lo convirtió en el apóstol que llevó el evangelio más lejos. El trabajo del apóstol Pablo, Dios usó a todos los apóstoles, obviamente, pero el trabajo, digamos que el ministerio que Dios puso en las manos del apóstol Pablo, obviamente, con su ayuda, Pablo era muy consciente del poder de Dios que obraba en él, fue el que llevó el evangelio más lejos de todos los apóstoles. Fue el que hizo el trabajo mayor de todos los apóstoles. Pero ¿quién él había sido? Un enemigo de la fe cristiana, un antagonista de la fe cristiana. Entonces, esto te lo digo para que no tengamos miedo que vamos a recibir vituperio por el evangelio. Claro que sí. Eso yo no te voy a decir que no. Claro que sí. Pero recordemos que Cristo sufrió más por nosotros. Porque Cristo sufrió burlas, sufrió golpes, sufrió la muerte en la cruz y tenía el poder para con solamente decir eliminada la raza humana, no existiera nadie en la tierra. O sea, teniendo el poder de eliminar a todo el que le hacía daño, aguantó. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y ahora yo te pregunto, ¿no vale la pena aguantar por amor a él? Es una pregunta de reflexión que me la hago yo también. ¿No vale la pena sufrir por Cristo que sufrió por mí? ¿Tuvo miedo Cristo a los hombres? No tuvo miedo a los hombres. Fue a la cruz, murió y sufrió el oprobio. Y gracias a su muerte en la cruz, hoy somos salvos. Así que no miedo a los hombres. ¿Que es normal sentir miedo a los hombres? Sí, yo lo he sentido, claro, y lo siento de vez en cuando también, en momentos, claro que sí. Pero eso es, el problema es cuando es un lazo, cuando nos atrapa, cuando nos frena, cuando se convierte como una especie de un grillete, de esos grilletes que le ponían a los presos, ¿se acuerdan? Que no podían caminar. Eso no puede ser porque nosotros somos libres, libres. Y no tenemos por qué temer a los hombres. Y que vamos a aguantar, aquí decimos en República Dominicana, hay varias palabras que se usarían, pero voy a usar esta. Aguantar funda. O sea, que aguantamos situaciones difíciles. Bueno, sí, el Señor no nos prometió otra cosa, pero vale la pena. Y hay otro texto, 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire qué hermoso texto. Aquí se nos recuerda que Dios nos equipa con fortaleza para superar el miedo y actuar con valentía, amor y autocontrol. O sea, amor, valentía y autocontrol. Dios nos equipa, nos da la fortaleza. Recordemos que su espíritu habita en nosotros. Y como número 3, hay quienes no practican la defensa de la fe por cierta pereza. Por pereza. ¿A qué me refiero? Miren, en el tiempo que estamos viviendo, no tenemos ninguna excusa de ser perezosos para prepararnos, porque vivimos en la era digital y tenemos decenas de sitios de internet, gratuitos incluso, gratuitos, y contamos con libros muy confiables. O sea, el problema de la era digital de hoy, a nivel general, no es la información, es la desinformación. Eso yo lo he dicho otras veces. Pero yo estoy convencido de que los cristianos, a nivel de recursos para edificarnos, estamos en la mejor época de todas. Porque con un clic yo puedo entrar a una biblioteca de libros que llena una casa completa. Y no estoy exagerando, de miles de libros que puedo conseguir. O sea, que tengo oportunidad ahí, que hay, eso es lo que quiero decir.
sea, ahora hay mucha bendición. O sea, ahora están los medios de comunicación, están páginas de internet confiables que de hecho me pongo a la orden de ustedes. Me pueden escribir ahí al correo de Radio Armonía si necesitan alguna orientación de qué página ir, de cuáles libros leer. O sea, este conocimiento que usted está adquiriendo en este podcast no se quede simplemente en el intelecto, es para que defendamos. O sea, si usted ha seguido este podcast desde que inició, usted sabe que aquí estamos hablando de algo práctico y no es para quedarse así. Yo espero que aquellos que están siguiéndonos desde hace ya un tiempo ya estén defendiendo su fe. Acuérdese que usted no tiene que ir a un medio de comunicación secular. Usted puede hacer defensa de su fe con sus amigos, en reuniones. O sea, defender su fe es algo tan fácil como cuando alguien habla algo contrario a lo que usted cree, usted presentar defensa. Y eso nos pasa a cada rato. Entonces, tenemos libros confiables, muchos medios. Ahora mismo no hay excusa. Y mire lo que dice Romanos 12:11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Yo voy a repetir ese texto. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Diligencia se puede traducir en este tiempo en una palabra que se usa mucho, intencionalidad. En lo que requiere intencionalidad, en lo que requiere diligencia, debemos de ser fervientes, o sea, apasionados en espíritu, sirviendo al Señor. Este versículo nos recuerda que la fe requiere esfuerzo y dedicación y que la pereza puede ser un obstáculo para servir a Dios con pasión. Entonces, hay que sacar tiempo. Prepararse, hay que sacar tiempo. Por ejemplo, para ponerle, y digo esto, son testimonios que son para la gloria del Señor, no para la gloria nuestra. Por ejemplo, cuando a mí me toca debate formal con alguien, yo en nuestro caso personal no nos lo tomamos a la ligera. O sea, si tengo por ejemplo, un debate con alguien sobre algún tema formal, obviamente, hablando ya de una perspectiva del debate formal, porque hay cosas que son coloquiales, pero un debate formal, por lo menos yo voy a durar una semana estudiando bien el tema, mirando a mi oponente muy de cerca, porque generalmente son gente que ya han tenido debates o han dado conferencias, charlas, revisando qué es lo que piensa y preparándome. Y yo he sabido dedicar horas de preparación para la gloria de Dios, lo digo. Acuérdense que esto es como estamos aquí, esto viene siendo como un entrenamiento para un debate. Porque no nos podemos tomar esto a la ligera, porque es el nombre del Señor que está en juego. Es la verdad de Dios que está en juego. Y eso amerita, yo no recomiendo a nadie, si usted va a participar de un debate ya que es un debate, usted no se puede tomar eso a la ligera. Porque la palabra de Dios nos manda a ser diligentes, dedicados, y es el nombre del Señor el que está en juego. Pero obviamente, en la medida que forma parte de mi vida, el prepararme, el conocer más de Dios, el estudiar la palabra, el estudiar los temas, cuando nos vemos en situaciones que son coloquiales, con compañeros de trabajo, con familiares, con conversaciones que se dan en momentos determinados, donde nos toca defender la fe, vamos a estar preparados para hacerlo y Dios nos dará la gracia y la sabiduría. Primera de Pedro 3:15, que es un texto clave y es el texto, digamos, el texto del podcast. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar listos para defender la fe. Y eso implica oración, estudio, preparación y compromiso. Entonces, es muy importante entender eso. Bueno, ya no podemos seguir más. Ha sido un placer, de verdad, poder estar con ustedes. Les recordamos que es importante que usted busque los anteriores ahí
en este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía. Y para Julián Musa, ha sido un grato placer haber compartido con cada uno de ustedes y les motivamos a que si lo estás viendo por YouTube, no dejes de suscribirte al canal. Bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi Fe con Valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.